Leo, ¿me avisas? Saludos, muy buenas tardes desde Barcelona, muy buenos días en Ecuador y en los países de Latinoamérica. Iniciamos hoy una vez más el programa Piel Roja, pues como hace honor al nombre del programa, con la cara ruborizada, con la cara encendida por las noticias que nos llegan desde Ecuador, tremendas una vez más esta semana las noticias que llegan de corrupción, de un atrevimiento de un gobierno de Lenín Moreno descarado haciendo espionaje contra los opositores o contra las personas líderes sociales que simplemente quieren que el país se dirija hacia unos límites de constitucionalidad y de institucionalidad. Hoy tenemos una invitada que deseamos tener hace tiempo, a la cual de antemano ya le pedimos disculpas porque la hemos hecho esperar unos minutos, cosas de la tecnología, y sin más, para no quitar tiempo a la entrevista, que ya de por sí se va a recortar 5 minutos, damos la bienvenida a la arquitecta Pierina Correa. Arquitecta, muy buenas, ¿qué tal está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás, Manel? Gracias a Dios, bastante bien, todos en casa. Aquí yo vivo con mi hija, que es médico, así que está en primera línea, y con mi madre ya a una edad bastante avanzada, 85, casi 86 años, pero con la bendición de Dios todo bien. Sí me preocupaba el tema de la tecnología, porque en base a lo que habíamos hablado, agendé otras cosas y me vienen enseguidilla a lo largo del día, a pesar de ser sábado y fin de semana. Entonces, por el respeto que se merece la gente que sigue tu programa, esa es mi preocupación. Así que a la orden, con todo gusto. Bueno, nos vamos a intentar ceñir al tiempo que habíamos dicho, y por lo tanto empezamos las preguntas. Bueno, yo tal y como le decía, no hemos hecho esta entrevista para hablar del presidente Rafael Correa, pero sí evidentemente le tengo que hacer una pregunta en honor a toda la gente que nos sigue ahora en las diferentes plataformas. ¿Cómo se encuentra el presidente? ¿Qué tal está llevando estos últimos ataques que ya llevan una desmesura total por parte del gobierno de Moreno? Mira, realmente tiene 31 casos en contra, el descaro que se manifiesta cada vez con más fuerza día a día de la fiscal y todo el sistema judicial ecuatoriano que está contra él, en el afán de acortar plazos a como dé lugar para poder tener una sentencia de autoridad en firme antes del proceso de registro, de inscripción de candidatos para las elecciones 2021, y de esa manera bloquearle su participación política al despojarlo de los derechos políticos como consecuencia de la sentencia y de la inhabilitación por 25 años a la participación política que le sumaron a los 8 años dictados originalmente. Ya ha curado espantos, pero gracias a Dios sin perder todavía la capacidad de asombrarse y también de indignarse. O sea, nos indigna ver el descaro con que manejan y retuercen toda la ley, todo el marco legal vigente, cómo lo pisotean desde la Constitución para abajo. Y también, no solamente en contra de él, porque estamos hablando de que son 21 personas acusadas, y pues entre esas personas está, por ejemplo, María Duarte, que tiene un bebé pequeño y es una mujer sola, madre soltera de su hijo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si se salen con la suya, o sea, en manos de quién queda el bebé, preocupaciones de índole humano, porque ya el tema de culpabilidad o no, aquí no han aplicado nunca ni han respetado nunca ese precepto universal de la presunción de inocencia, sino que se han ido con todo de una manera visceral, simplemente para barrer con todo lo que suene o huela o parezca directamente o vinculado a lo que es el correísmo, así como se lo conoce hoy en día. Pero de salud, gracias a Dios, bien, con la alegría de tener a su familia cerca, a sus hijos, con la sensación agridulce de ver que ya el menor de sus hijos acaba de cumplir 18 años, acaba de aprobar su ingreso en la universidad y pues ya emprende una nueva etapa en su vida.
y a la vez con la satisfacción de ver lo bien que han sido criados los chicos. Los chicos son con excelentes principios, muy bien comportados y brillantes en lo que tiene que ver la parte académica. Así es que con esa mezcla de sentimientos y trabajando arduamente para poder concretar ese frente, esa coalición por la esperanza que nos permita convocar no solo movimientos o partidos políticos de línea ideológica afín o progresista, sino ciudadanía. Ciudadanía a través de frentes, de colectivos, de gremios, de asociaciones, porque algo que tenemos claro es que si bien la traición arrancó como algo contra Rafael, hoy, al haber sido irrespetado el proyecto político por el cual se le dio el apoyo a Lenín Moreno y por el cual recibió el voto, es una traición al pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano en pleno debe estar muy unido, en puño férreo, para enfrentar el proceso eleccionario, porque de lo que pase, bueno o malo, en las elecciones del próximo año, se verá el impacto positivo o negativo en toda la población. Y yo creo que las cosas como se han dado ya permiten incluso a los más incrédulos o a los más envenenados en contra de Rafael y el proceso de Revolución Ciudadana comparar los 10 años del gobierno de Rafael Correa versus los 3 años y un poquito más del gobierno de Lenín Moreno y ver cómo estaba el país y cómo estaba la gente durante esos 10 años y cómo está el país destrozado y la gente apaleada por completo, y todavía no hemos visto lo peor durante este gobierno como consecuencia de la falta de liderazgo, de las decisiones inapropiadas, desacertadas y el privilegio, evidentemente, al Fondo Monetario Internacional y a los grupos, a sus aliados, que son los banqueros, los grandes empresarios, no los medianos y pequeños, los grandes empresarios, y por supuesto la complicidad de una prensa que calla lo malo, no digo resaltar lo bueno porque no han hecho nada bueno, pero tergiversando también lo que se hace para resaltar una gestión que no existe, que no se ha dado y que ya la gente palpa las consecuencias de toda esta situación. ¿Qué nos puede contar de la situación de la pandemia, cómo está en el país? Porque las noticias que llegan son escasas, superan las noticias de la corrupción a las de la pandemia con la gravedad que la pandemia ocupa. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la situación que tienen ahora en el país? Mira, la pandemia va de la mano con la corrupción, desafortunadamente, porque justamente funcionarios o gente allegada a este gobierno ya ha salido a colación, ya ha salido a la luz pública todas las denuncias de reparto de los hospitales, de sobreprecios. Hoy está circulando ya un escándalo de sobreprecios en bolsas para transportar cadáveres que ya salpica al mismo vicepresidente actual, pero están involucrados asambleístas. Daniel Mendoza no se presentó a las 2 convocatorias de la comisión que lo llamaba para que diera sus declaraciones, renunció ya a su curul y todavía sale mencionando a Dios y como que si fuera el mega impoluto, ¿no? El tema de Daniel Salcedo, el que también habla de toda una red que involucra al expresidente Abdalá Bucaram, sus hijos y todo, algunos de ellos refugiados, ya no, entiendo que ya no en Estados Unidos porque le fueron retiradas las visas, pero en Panamá en este momento. Pero también vemos la inacción de la fiscal o la acción direccionada del trabajo de la fiscal. Por ejemplo, tenemos un Paul Granda, que fue alcalde de Cuenca, fue secretario de Anticorrupción y fue titular del IES, que es donde primero arrancó el caso de sobreprecio en las mascarillas en un contrato de más de $10 millones autorizado por el señor Loja, que era el director administrativo, que lo venía acompañando desde la alcaldía, la Secretaría de Anticorrupción y el IES. ¿Ustedes han escuchado de alguna acción que se haya iniciado contra Granda o contra Loja? Nada, para nada. Aparte de eso, ya Granda había estado involucrado junto a María Paula Romo, son pareja sentimental, en la utilización de un helicóptero que es propiedad del Estado para transportarse a título personal familiar a pasar el fin de semana o el feriado en un spa. Eso es terminantemente prohibido por la ley y con mayor razón si estamos hablando de funcionarios públicos y de esos niveles. Por si acaso, para que tengan la referencia, en un caso similar
un alto oficial de la policía, Enrique Espinosa Los Monteros, me parece que se llamaba, utilizó junto a su esposa un helicóptero. Para mal de sus pecados, el helicóptero se estrelló, gracias a Dios, sin pérdidas que lamentar, pero eso le representó al oficial ser dado de baja de la Policía Nacional. Entonces, ahí sí, y con Granda no. La señora Ocles, sobreprecio en entrega de kits. La primera pregunta debió haber sido, ¿y qué tiene que ser la secretaria de Riesgos entregando kits? Y para eso está el Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuyas facultades y competencias tienen que ver directamente con este tipo de ayudas. Un sobreprecio en el que el embalaje y el transporte del producto era más caro que el producto, y dando unas justificaciones por demás descabelladas. Bueno, de lo que leí en la prensa, pues entiendo que ha sido enviada como embajadora a un país. Entonces, ese tipo de cosas son, a ver, Salcedo está porque la avioneta en la que se escapaba se estrelló, con el piloto, como resultado el piloto muerto. Por eso está detenido y por eso está en el hospital, porque recibió heridas. Pero ¿y si hubiera conseguido llegar a destino y sin ningún inconveniente con la avioneta? Estaríamos lamentando también un huido más. Entonces, aparte de la situación de la pandemia, que no ha mejorado, todavía se suma la indolencia y la falta de humanidad de esta gente que aspira a crear una utilidad y a generar un ingreso para sus bolsillos a costa de esta tragedia. Ahora, concretamente, en cuanto a la pandemia, hay una incongruencia. Por un lado, hay un nuevo decreto de estado de excepción por 60 días más. Definitivamente se concluye que ese estado de excepción no es el miedo a la pandemia, es el miedo al pueblo, a la reacción. ¿Por qué razón? Porque limita libertades de movilización y de reunión. ¿Y a qué me refiero con esto? No tiene mucho sentido poner 60 días más de estado de excepción cuando están haciendo de todo para reabrir todas las actividades. Ya hablan incluso de permitir las clases de los chicos presenciales en régimen costa, entre otras cosas. Entonces están abriendo actividades. Quito, el alcalde de Quito pide volver a semáforo rojo, le niegan el pedido, a pesar de que todas las instituciones de salud están colapsadas y no hay camas libres, y cada vez surgen día a día más casos. Hay otros cantones donde también han tenido que volver a semáforo en rojo, porque entre que no estaban las condiciones adecuadas y también su porcentaje en cuanto a la población de no tener el respeto a las medidas de bioseguridad, usar mascarillas, lavarse las manos continuamente, mantener el distanciamiento. Hay sectores en que sencillamente no es posible eso. Por ejemplo, si usted va a la bahía en Guayaquil o un mercado donde no hay ese respeto a las previsiones, y aparte también se ven personas sentadas en una vereda, unas al lado de la otra, sin mascarillas, compartiendo un vaso de cerveza, por ejemplo. Entonces, la mezcla de este tipo de cosas hace que sigan brotando nuevos casos, y sin embargo los parámetros utilizados para definir la apertura de actividades y el cambio de luz en cuanto a los semáforos tienen que ver con los resultados de las pruebas, que sí ha habido más contagios, que sí hay camas libres, que la presencia, la cantidad de personas graves que necesitan asistencia de ventilación o están intubadas, la cantidad de fallecidos, los positivos que salen como consecuencia de las pruebas. Pero sí, aunque siguen en números, de acuerdo a la información, a las cifras que señala el gobierno, siguen aumentando en números, la cantidad de pruebas realizadas, también sigue aumentando en números las no procesadas. ¿Qué quiere decir las no procesadas? Pruebas que se hicieron hace algún tiempo y que todavía no han dado resultados ni positivos ni negativos. En el momento en que estén los resultados, dependiendo de cuánto tiempo ha pasado desde que se tomó la prueba, puede arrojar falsos negativos o puede arrojar falsos positivos porque ya superaron, si estaban enfermos, contagiados, ya superaron el tema o terminaron en un hospital. Entonces, al no haber, normalmente los expertos que dicen que de esas pruebas no procesadas, alrededor del 30%, van a salir positivas, un número significativo. Entonces, si no tenemos cifras reales que nos digan la verdad de la situación, ¿cómo podemos tomar decisiones como reaperturas, reactivación de algunos sectores,
que vuelvan a ir los funcionarios públicos a las diferentes instituciones en las que laboran, sin tener en cuenta esos riesgos. Entonces, esa es una preocupación amplia y no es un tema solo de Ecuador. O sea, Ecuador ha manejado la situación de la pandemia de una manera terrible, a tal punto que hemos sido considerados ejemplos de lo que no hay que hacer en varios países, y así se han pronunciado los presidentes de esos países o las personas a cargo de llevar los procesos de COVID. Pero miren ustedes, en China ya hay 500.000 personas nuevamente puestas en cuarentena. Beijing está completamente cerrado y con medidas de cuarentena y aislamiento sumamente estrictas. Entonces, ¿por qué no aprendemos de esas situaciones, de esos errores por los que han pasado otros países para que no nos golpee de una manera tan fuerte acá? El problema es más grave que solamente la pandemia, por la parte económica, por un lado, derivada de la suspensión de la mayor cantidad de actividades como producto del aislamiento y la cuarentena, la limitación de movilización, toque de queda, etcétera, pero adicionalmente por la crisis económica y financiera que ya veníamos arrastrando y que cada día se ha ido profundizando más. A partir del 1 de julio ya se implementó, se puso en acción el decreto del presidente Moreno que tiene que ver con el retiro de los subsidios a la gasolina extra, a la eco, que es la extra con aditivado de etanol de un 10%, y el diésel. Medida que se tomó en un momento en que el precio del petróleo estaba subterráneo, había caído a niveles históricos, llegó a estar a menos 40, en un principio se estabilizó luego en 11 positivo, pero que ha ido recuperando poco a poco y de manera paulatina su precio, y seguramente llegará a estabilizarse en algo parecido a lo que estaba anteriormente a esta situación. ¿Qué va a pasar en ese momento? Al retirar los subsidios y liberalizar los precios a valores internacionales, eso implica que sube el precio del petróleo y va a subir el precio de los derivados. ¿Qué consecuencias tiene esto? Una escalada, una espiral ascendente en cuanto a los costos de productos y servicios como consecuencia de costos de transportación. Ya hay sectores de la transportación que están pidiendo al gobierno revisar los pasajes, por ejemplo. Y entonces, si hay alza de pasajes y alza de costos de transporte, los productos que vienen de los centros de producción a los mercados subirá. Si cuando se subió la súper al día siguiente, los precios en el mercado habían subido, aunque el transporte pesado que transporta comestibles y vegetales, hortalizas y todo, no usa súper sino diésel, en su mayoría. Entonces, el equipo caminero de los GATS usa diésel, los tractores y otros equipos en el sector agrícola usan diésel. Entonces, ahí va a venir, si ya de por sí los costos de producción en el agro eran altos y nos restaban competitividad en relación a mercados de países de la región o de mercados extranjeros, por ejemplo el europeo o el americano. Imagínense ustedes el golpe adicional que eso representa para un sector que ya está muy golpeado, con un gobierno que en lugar de promover y crear las condiciones a través de políticas públicas para impulsar la actividad productiva en el agro, en sus diferentes sectores, lo que hace es importar arroz, importar maíz y golpear al productor nacional con grados de impurezas, grados de humedad, entre otras cosas. O sea, no es solo la pandemia, es todo el conjunto de la situación ecuatoriana, producto de un desgobierno, de un gobierno que tiene una completa falta de liderazgo, falta de claridad, una hoja de ruta, un plan, un proyecto, nadie sabe nada, nadie sabe con qué van a salir mañana. O sea, no hay una claridad salvo decisiones que solo benefician al grupo de los amigos del gobierno. Un pago a los tenedores de bonos, que para información de todos ustedes, al tener el Ecuador un riesgo país sumamente alto, llegó a superar los 6.000, eso quiere decir que los bonos bajan de precio y sufren un golpe considerable, una merma considerable en cuanto a su liquidación. La deuda externa se compone de tres partes: los bonos,
las deudas con los multilaterales, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CAF, el BID, otros, y las bilaterales, que es cuando hay una deuda país a país, por ejemplo, la relación que tenemos bilateral con China. Entonces, acá decidieron pagar, mintiéndole al país, diciéndole que no había fondos, le pagaron a los tenedores de bono en media pandemia, cuando no había dinero para comprar insumos, mascarillas ni medicina, cuando colapsaba todo el sistema, y se los pagaron al 100% del valor, cuando ya en mercado internacional debió haber sido liquidado en 35-37%. También mintieron con el tema de los intereses, que como gran cosa negociaron para ser pagados ahora en agosto. Y como gran cosa también salió el presidente de la República a decir que se había ahorrado 811 millones de dólares. No, no se los ahorró. Se difirió el pago. No es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, todo eso ha configurado más temas durísimos contra, por ejemplo, regresión en derechos a través de las 2 leyes que se aprobaron recientemente en Asamblea, el despido de más de 150.000 empleados, la desvinculación de más de 50.000 empleados públicos que se quedan en la calle sin ninguna opción, y el anuncio de una desvinculación de aproximadamente 12.000 más, suspensión de partidas que queden vacías como consecuencia del despido, despido de aquellas personas que tienen contrato, y de aquellas personas que tienen, se me escapa el nombre ahora, bueno, de aquellos que han sido ya supuestamente estabilizados, pero que están recién con sus contratos de esa manera. Luego tienes la reducción y los recortes presupuestarios tremendos en los 2 pilares fundamentales de cualquier sociedad en el mundo, educación y salud. Tanto la salud como la educación han venido recibiendo año a año, por un lado, por la ineficiencia de quienes han estado a cargo de estos ministerios, que no han ejecutado adecuadamente el presupuesto y el plan operativo anual de cada periodo fiscal. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ¿y usted para qué me pide tanto si no lo puede ejecutar? Entonces van restándole. Y ahora, con el tema y la excusa de que no hay dinero, pues mermas adicionales. En el caso de salud, este año correspondió al 36% en salud. Y no estoy hablando de una extra presupuestaria que nunca llegó para atender puntualmente el tema del COVID. En estado de excepción, la Constitución es clarísima y señala, sin chance a hacer una interpretación, los alcances y limitaciones del estado de excepción. Los alcances son, por ejemplo, disminuir o limitar las libertades como de movilización y de reunión. Ahí tenemos el aislamiento, el distanciamiento, el toque de queda, entre otras cosas, la limitación de las placas, etc. Pero también dice que puede destinar fondos de diferentes instituciones para ser direccionados al objetivo, a combatir o solucionar el objetivo que generó el estado de excepción, en este caso la pandemia, pero señala expresamente que ese retiro de dinero, esa disminución de presupuesto o la utilización de recursos no atañe ni a salud ni a educación, lo señala expresamente así. Sin embargo, han hecho lo que les ha dado la gana y han recortado. De parte de la ciudadanía ha habido algunas gestiones como presentación de amparos para tratar de neutralizar esas medidas. A veces se los aceptan, a veces no, y estamos en ese vaivén a paciencia y disposición de las autoridades de turno, que no se conduelen con la realidad que vive el país, con el dolor por el que ha pasado toda la ciudadanía y continúa pasando. Los fallecimientos continúan. Hubo un informe de un organismo internacional que señaló una cifra sumamente alta, que ya teníamos la referencia en Guayaquil, solo en Guayaquil superábamos los 10.000, pero en este momento el informe oficial del gobierno ni siquiera llega a los 8.000 fallecidos. Y están parados en dos rubros. Uno, que son aquellos fallecidos con diagnóstico puntual de COVID, y la diferencia es por sospecha de que han muerto por alguna causa
que podría estar, que habría la posibilidad, la sospecha de estar relacionados con COVID. Así nos enseñan, nos dan los informes, y sigue siendo una subestimación de la cantidad real de lo que vemos en el día a día y de lo que está viviendo las diferentes poblaciones en el país. Sabemos que ha liderado usted una entrega de canastas a familias necesitadas por el tema de la crisis económica y la pandemia. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué es lo que se han encontrado en esas casas que han podido visitar para entregarles? Mira, no solamente esto lo he hecho como fundación, yo soy parte y creé hace casi 10 años la fundación Abriendo Caminos, justamente pensando en abrir caminos de desarrollo, de oportunidades. Trabaja con un gran paraguas de impulso a proyectos productivos y sociales y a emprendimiento con la finalidad justamente de generar empleo directo e indirecto, porque tú en una encuesta le preguntas a la gente qué quiere, salud, educación, casa, trabajo, y te van a decir trabajo, porque obviamente teniendo trabajo tienes un ingreso y puedes organizarte con una estabilidad laboral y un presupuesto para comprar casa, para acceder a educación y atenderte en salud. Hemos hecho diferentes tipos de trabajo a lo largo de todos estos años, siempre hemos estado presentes en el terremoto de Manabí. Me tocó hacer gestión con comunidad internacional, pudimos enviar desde España, por ejemplo, 2 plantas procesadoras de agua potable, potabilizadoras de agua. Nos donaron más de 3.000 fundas, bolsas de cadáveres y muchas cosas más, medicina, ropa, entre otras cosas. Y esta vez decidimos también ayudar a aquellos sectores más necesitados con kits de alimentos y de bioseguridad. Los kits que entregamos nosotros, y vamos ahora a la segunda etapa, tienen 18 productos, la gente las tiene que cargar así con las 2 manos, y adicionalmente productos de bioseguridad con 6 diferentes ítems: alcohol, cloro, paracetamol, mascarillas, guantes y me falta uno, y jabón para estar continuamente bañándose cuando uno viene de algún lugar donde está en contacto con gente. Y en las de alimentos viene verde, limón, cebolla, zanahoria, papa, beteraba, arroz, azúcar, aceite, fideos, sardinas, avena, leche, un montón de productos. Entonces, aparte de eso, hemos hecho entre los amigos, aprovechar, les hemos dicho, a ver, ya que están en sus casas sin salir, aprovechen para revisar sus closets, revisar sus alacenas, sus bodegas, cosas que por muchos años no han utilizado, que están en buen estado, y dennos, porque la necesidad es general. O sea, hay lugares donde tú vas, nos encontramos con un señor que había sufrido un derrame, ella a estas alturas ya era un esqueletito, necesitaba de urgencia calzones o pañales desechables. Él estaba permanentemente en una cama que ni siquiera se podía llamar colchón a lo que la cubría, piso de tierra, casa de caña, la esposa diabética y se había enterrado un clavo en el pie y estaban a punto de amputárselo. Imagínense toda una tragedia. Entonces, ahí no es suficiente llegar solamente con estas vituallas. Ahí, por ejemplo, hicimos gestión para proveerles de pañales, para proveerlos de ropa, para proveerlos de colchón. Le hicimos el trámite a la señora con una persona, un doctor que es especialista en pie diabético, a ver si había la posibilidad de no llegar a la amputación. Les entregamos ropa, aparte de alimentos. Entonces, ese recorrido hemos hecho. Yo quiero aprovechar tu pregunta para agradecer a todas aquellas personas que a través de la Telestón, organizada por la gestora en Europa, encabezada por Narcisa Soria, una muy querida amiga, que de muchos años, que hizo esta Teletón para motivar a la gente a que donara. Se estableció una cuenta específica para eso y yo soy muy pulcra en el manejo del dinero, por lo tanto le hice llegar a Narcisa todo el proceso, un cuadro Excel con el detalle de las donaciones, el saldo continuo actualizado, luego la proforma de los alimentos que íbamos a comprar, que fue en el mercado de transferencia para que resultaran más económicos por volumen, luego la liquidación, y gracias a esta gestión
muchos amigos vieron la labor que estábamos haciendo y nos mandaron más donaciones de arroz, de otros productos, de verde, de guineo, de piñas, de una serie de insumos, que nos permitió, aunque la primera tanda era de 150 familias, llegar a más de 200. Ahora ya estamos de nuevo haciendo las compras y ya nos han llegado donación de sardinas, de atún, de arroz, y entonces eso nos permite, aunque cada etapa está planificada para 150 personas, nos permite multiplicar, aumentar esas canastas con lo que se ahorra del presupuesto original, gracias a las donaciones, se lo reinvierte para aumentarlas. Y ponemos también utensilios, en los casos que se necesitan, ropa de hombre, de mujer, calzado. Ahora que ya estamos en la etapa de verano acá, hay sectores donde corre mucho viento y sí llega a ser frío, para nosotros que somos costeños y calenturientos, entonces los suéteres, las chalinas, todo eso también se entrega. Y aparte de eso, esto es puntual ahora, pero aparte de eso, a través de la fundación hemos podido, gracias a Dios y amigos, tocar puertas y ayudar, literalmente en algunos casos, a salvar vidas. Lo que pasa es que yo sí aplico eso, lo que no hace tu mano, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. O sea, no se lo publica, también por respeto a la identidad de las personas. Sí se lo documenta, es decir, se hace el seguimiento, se adjunta toda la documentación, todas las fotos, para poder tener la documentación respectiva. También hay que hacer informes al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es a la que nos pertenecemos. Algo que sí hemos difundido porque es importante, el proyecto que se desarrolló con una asociación de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que sus hijos estaban trabajando en las plantaciones y no yendo a colegio. Se trabajó con ellas, son mujeres emprendedoras del triunfo, así se las conoce ahora. Se trabajó con 1.400 mujeres a las que se les enseñó a tejer, secar y teñir la chanta del banano, 2 fibras que bota el banano, el tallo, para tejer artesanía. Ya la venden, incluso la están enviando ya a Miami, por ejemplo, con su propia marca. Empezaron a sentir que valían como seres humanos, que eran capaces de lograr cosas a pesar de que no tuvieran una formación académica. Ingresan, ayudan al ingreso familiar. A través del ingreso familiar ya se empoderan financieramente, y al marido que maltrata o que impone la relación sexual a la fuerza le dice: ¿sabes qué? Ya hoy día no tengo que inventarme el dolor de cabeza, no tengo ganas hoy. Y los chicos pudieron salir de las plantaciones y volvieron al colegio. ¿Sabes cuánto costó ese proyecto? Lo hice inicialmente como invitada de Corpey, $5.000. Mira cuánto se puede hacer cuando hay la voluntad de trabajo. Entonces, la fundación en este momento está trabajando, gestionando fondos internacionales para impulsar proyectos de reactivación productiva de verdad, es decir, la solidaridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. Eso tiene que ser enfocado al agro. Estamos viendo proyectos que estén armados para incentivar la productividad, enfocado especialmente hacia el agro, para recibir créditos internacionales en óptimas condiciones. Asimismo, hemos gestionado algunos no reembolsables, hasta de $120.000, para aquellas comunidades que están necesitadas de, por ejemplo, servicios básicos, que podamos intervenir hasta ese monto para ayudar de esa manera a solucionar problemas que atañen a la salud directamente, al bienestar, y que a la vez los sobreexponen y los vulneran frente a los efectos de la pandemia. Un poco así, en resumen, lo que hace la Fundación. Pues le felicito, la felicito a usted y a los. Eso es lo que verdaderamente es hacer política social y es lo que es ser útil para el pueblo. Le aseguro que la parte que hemos hecho de entrevista hasta ahora me gusta mucho más que la que vamos a tener que hacer a partir de ahora. Yo tengo varias preguntas que me quedan. Usted, si se le acaba el tiempo, pues me lo dice y evidentemente, pues yo lo voy preguntando. Le decía que la parte que viene ahora me gusta mucho menos que la anterior. Se anunció ayer un espionaje a Fausto Jarrín, a Jaime Nebot, a Lasso, al vicepresidente Jorge Glass.
bueno, por la parte que nos toca, a una entidad de las que yo pertenezco también se nos ha espiado y ya lo hemos condenado. Pero la pregunta es concretamente para usted. ¿Usted se siente vigilada? ¿Se van a denunciar todas estas acciones? Ya se están tomando las medidas, efectivamente, no solamente replicando en redes y en los diferentes medios que tenemos a disposición para que la gente sepa la clase de gobierno que tenemos, porque justamente nos acusaban de hacer todo eso. Nos acusaban de hacer todo eso. O sea, nosotros éramos los corruptos, nosotros éramos los que espiábamos a todo el mundo, desde la Secretaría de Inteligencia. Miren ustedes los reportes y la información que recogen los medios y esa ha sido la tónica. Sin embargo, hoy sale a la luz los actos de corrupción de los cuales son directamente responsables los integrantes de este gobierno, inclusive el presidente de la República, al estar involucrado uno de sus hermanos, el tema INAS, que la fiscal no termina de abrir a pesar de que hay denuncias concretas y sustentadas en 5 países del mundo, incluido Ecuador. Pero mira, el tema va más allá. No solo han estado espiando a los contrarios, o sea, en este caso a nosotros. A mí me dicen que mi teléfono está intervenido, que mi correo, y digo, mira, quien no la hace no la teme, o sea, más allá de molestar la intromisión en lo privado, ¿verdad? Como yo no tengo el recurso para poner los bloqueos, usar los teléfonos súper especiales que existen para eso, digo, mira, les va a tocar retorcerse de oír lo que tengo que decir, pero lo que yo digo, vía teléfono, mensaje, redes o mail, lo puedo sostener delante de quien sea, ¿ok? Sí molesta por el tema de la intromisión y el irrespeto, pero mira a dónde han ido. No solamente han espiado, vaya, pues se me sale la palabra espionaje, a espiar a los contrarios. Han espiado a la REA, que se supone que es su pana del alma, que gracias a él llegó como director administrativo cuando Larrea era ministro en la época de Bucaram, pues. Entonces, o sea, ¿qué tranquilidad te representa saber que tu supuesto amigo, pana del alma, ñaño, con pinche y todo lo que quieras, también te está espiando a ti? O sea, qué ambiente más feo, ¿no? Pero efectivamente eso es algo que ha salido a la luz y han salido a través de un sitio que se caracteriza por este tipo de denuncias y salen con nombres y apellidos, con textos, con detalles de fechas y todo. ¿A quién se denuncia en el país si todo el sistema de justicia está cooptado? ¿A quién te le quejas? Porque esa es una de las grandes frustraciones. Sabemos que tenemos razón, sabemos que la ley nos ampara y nos protege. ¿A quién le ponemos la denuncia? Si hay una justicia selectiva y direccional. Yo le puedo garantizar que de las filtraciones publicadas en Internet, por lo menos las que a una de las entidades que yo pertenezco son ciertas, porque ese email que se publica ahí es verídico, o sea que lo publicado es cierto, o sea que espionaje lo ha habido. Seguimos, no, definitivamente. Seguimos con más cosas que no nos gustaría hablar. El caso de Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, de varios asambleístas, de altos cargos, que de repente tienen una incapacidad adquirida que lo que les hace es adquirir productos de lujo, en este caso coches, y productos de este tipo. Esto ya pone los pelos de punta del descaro que tienen pues, este tipo de políticos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es generalizado? Mira, antes que nada, lo que sí tengo que hacer, porque parte de los grupos, la fundación trabaja con grupos vulnerables, ¿ya? Y lo hice en el deporte y lo he hecho durante toda la vida de la fundación. Entonces, ¿qué es lo primero que deberían de hacer toda esta gente? Pedirle disculpas, pedirles perdón de rodillas a todas esas personas con discapacidad que tienen que estar sintiéndose por completo burladas, afectadas por estas acciones. O sea, no es posible. Y hay algunos asambleístas que están peor, pues, o sea, de Fabricio Villamar creo que es, que él supuestamente tiene deficiencia auditiva y en base a eso ha sacado el carnet y se ha comprado un carro de alta gama y todo, pero sale en las noticias que en cambio usó ese carnet para que le rebajaran la pensión que le tiene que pasar a su hijo
un hijo que desafortunadamente sufre de autismo y a quien le debe como $12,000 de pensiones acumuladas. Entonces, una persona de esa calaña ni siquiera merece llamarse persona. Y lo que se convierte en todos estos individuos que han actuado así es motivo de vergüenza, de ser testigos, desafortunadamente, de personas que se supone que deben representarnos al más alto nivel como integrantes de la Asamblea Nacional, el poder legislativo del país, y que se presten para ese tipo de cosas. ¿Cómo puedo reaccionar frente a este señor Cristian del Consejo de Participación Ciudadana? O sea, ¿qué tipo de apoyo, qué tipo de protección, qué tipo de acompañamiento podría esperar yo como ciudadana con una persona que no tiene el menor desparpajo, la menor moral, la menor ética, sangre en la cara, para actuar de esa manera? Ese es el tipo de gobierno que tenemos. Recuerden toda la historia del Consejo de Participación Ciudadana, todo lo que muñequearon, manosearon, y con la complicidad de la Asamblea, para sacar a los legítimamente electos por el pueblo ecuatoriano para que subieran los que están en este momento a hacer y deshacer. Entonces, la Asamblea ya no sé qué tan bajo, cuánto más bajo puede caer. ¿Cuánto más bajo puede caer? O sea, son, ya les digo, motivo de vergüenza absoluta. O sea, la verdad es que de la molestia y el coraje ya tendría que pasar epítetos un poquito más fuertes para poder referirme a ellos. Y por respeto a quienes están escuchando la entrevista, no lo puedo hacer. Pero la verdad es que provoca sacarlos a puntapiés de donde están y meterlos de cabeza, ahí sí, a la cárcel. Terrible. Sabemos que mantienen ahora una competición para ellos mismos para que se judicialice la sentencia del caso Sobornos, que pueda dejar al presidente Correa y a las otras 20 personas enjuiciadas fuera de una posibilidad de participar en la vida electoral. Eso técnicamente parece ser que va a ser imposible si no lo hacen de manera mañosa. Y la otra posibilidad que manejan es con la amenaza que el contralor Pablo Celi ha hecho para que 3 de los consejeros del CNE pues depongan, o sea, cambien su actitud en cuanto a eliminar o no a Compromiso Social y otros 3 partidos. ¿Usted opina que alguna de las 2 acciones la conseguirán, o las 2, o ninguna? Mira, lo que está haciendo Celi es un Bills chantaje a los 3 integrantes del Consejo Nacional Electoral, que en base a los respectivos informes del Departamento Técnico y Jurídico del CNE, consideraron, y reuniones con los representantes de los 4 movimientos cuestionados que presentaron su respectiva documentación de descargo, consideraron que no había ningún elemento legal de sustento para retirar esos 4 movimientos del registro electoral. Y ojo, a ver, Celi no es contralor, nunca se posicionó ante la Asamblea, no existe la figura de contralor subrogante. El Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, una de las últimas acciones de Trujillo, después de que se prorrogó en funciones que tampoco lo podía hacer, ilegalmente le dio el nombramiento de contralor. Por lo tanto, todo lo que él está haciendo no solo es ilegal, sino ilegítimo. Pero el informe original con las recomendaciones luego lo cambia, porque las recomendaciones fueron seguidas, ver la legalidad de los movimientos. Lo vieron los del Consejo, consideraron que no había, y ahí quedó el tema. Luego cambia ese informe, las recomendaciones, algo que es ilegal, no lo puede hacer, y esta vez ya con todo descaro le dice, sáquenos. Bueno, se cerró el padrón electoral, el padrón el registro de organizaciones políticas el 19 de junio a las 24 horas como parte del calendario electoral vigente, y en Estado de Derecho eso debería sacramentar la presencia y por ende la participación de esas organizaciones políticas en el proceso electoral de febrero 2021. En Estado de Derecho, igualmente en el caso de sobornos, en Estado de Derecho, ese caso ni siquiera debió haber llegado a audiencia de formulación de cargos, mucho menos en tiempo récord. Recuerden que se referían al juicio del siglo. Arrancó con la audiencia de formulación de cargos en enero 7. Estamos
6 de julio y ya están terminando apelación. Entonces, han ido a velocidad de Mach 3, convocó audiencia para dictar sentencia en media pandemia, la fiscal. En este momento hay 3 abogados de otros tantos acusados que están con COVID, ¿ok? Entonces, hay todo el tema, toda una tramoya ahí, y la consigna es clara. Primero arrancó con bloquearlo a Rafael, y no van a descansar hasta salirse con la suya, pisoteando tiempos, plazos, términos, ley, procesos, fraude procesal y todo lo que quieran. Muchos abogados que son contrarios a Rafael, pero respetuosos de la profesión que desempeñan, han dicho claramente que ese caso no tiene ni pies ni cabeza. Pero después de la consulta popular, cuando vino Rafael a hacer un mes de campaña por el no, vieron que él solo, porque por el sí estaban todos los demás unidos, él solo casi les vira la consulta. Obtuvo el 37%, con todo en contra, con bloqueo, con amenazas, con lluvia de huevos, con incluso riesgo de su vida. Entonces, ratificaron que era un riesgo para sus intereses. Pero a partir de eso, también vieron con las elecciones del año pasado, a pesar de todos los bloqueos para tener movimiento propio, nos quitaron Alianza País, se logró concretar un acuerdo con Compromiso Social y con todo en contra, cero presupuesto, bloqueo, sin tener candidatos en todas las circunscripciones, logramos superar ampliamente el 4% mínimo que debíamos para sobrepasar el 11%, y el mismo Consejo Nacional Electoral nos declara la primera fuerza política del país. Entonces, achuzo, no es solo el MASHI, también el movimiento. Entonces, por eso arranca toda la persecución, también como con el movimiento como tal. Pero el movimiento ya tiene lo que creo que se llama jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ya tenía 2 participaciones en una contienda presidencial en el 2017 y en una seccional en el 2019. Entonces, ¿y qué se hace? ¿En qué limbo jurídico quedaban los candidatos electos que están en funciones debidamente posesionados con sus credenciales y sus resultados oficiales? Entonces, ante todo esto, todos esos argumentos fueron contemplados para el informe que aprobó esa mayoría en el CNE. ¿Cómo quedamos? La consigna es bajarnos, y el chantaje de parte de Celia es descarado, y como que si eso no fuera suficiente, también le lanzan en contra a la presidenta del CNE, a la Asamblea, pretendiendo reabrir el juicio político que querían hacerle, y le lanzan también a la fiscal. Entonces miren ustedes todo el andamiaje que montan, pisoteando el marco legal. Por eso hice la aclaración y la vuelvo a hacer ahora. En Estado de Derecho no habría casos sobornos ni de chiste, y para el caso Balda tampoco, ¿ya? Y tampoco habría esta incertidumbre de que si se queda o no se queda. En este momento ya la participación de Compromiso Social debería estar sacramentada. Pero ¿cuál es la intención? O presionar a los 3 consejeros para que revisen y reviertan el informe que emitieron, o destituirlos y que suban los alternos, que conformarían una nueva mayoría a favor de Creo en este caso, para votar en contra y lograr el cometido, que es quitarnos toda forma de participación política. Algo que quiero decirles a todo el pueblo ecuatoriano: nuestro principal objetivo es trabajar por el bienestar del pueblo ecuatoriano, por y para el pueblo ecuatoriano. Así que tengan la seguridad de que con movimiento o sin movimiento, Compromiso Socialista 5, y con Rafael o sin Rafael, estaremos en papeleta, porque nos debemos al pueblo. Y hoy se hace un llamado a todo el pueblo ecuatoriano que está siendo afectado por las acciones de este gobierno inhumano, sin la menor sangre en la cara, yéndose encima, la afectación al pueblo ecuatoriano y todo el pueblo ecuatoriano, más allá de preferencias políticas, más allá del sector al que representen o al que se deban. Todos tenemos que unar fuerzas para que en febrero 2021 el triunfo del proyecto de la Revolución Ciudadana, que demostró ya en 10 años de gobierno ser
eficiente, efectivo y de beneficio y oportunidades para el pueblo ecuatoriano, con todos los errores que pudo haber tenido y que deben ser enmendados, pero ese es el proyecto que proponemos nosotros para el pueblo ecuatoriano en esta siguiente etapa. Y el pueblo lo tiene que entender así. Ya han tenido la oportunidad de comparar los 10 años versus estos 3 años de desgobierno de Lenín Moreno, y por tanto hacemos ese llamado y les garantizamos, con Movimiento 5 o no, con Lista 5 o no, o con Rafael o sin Rafael en papeleta, somos Revolución Ciudadana, estaremos en la papeleta de votación y arrasaremos en las elecciones 2021 porque el pueblo está con nosotros y porque nosotros somos parte de ese pueblo. Importantes estas últimas palabras que ha dicho, que con compromiso social o sin compromiso social, la Revolución Ciudadana estará en las papeletas. Me quedo con ese. Social, con la fusión con la Revolución Ciudadana, es un partido joven, pero está preparado para asumir la función de gobierno en el 2021, un partido tan joven. Perdona, hay un ruido que no, como de estática, que no me permite escuchar bien. Repíteme la pregunta. No se me están escuchando. Perdona, la pregunta que repito, Compromiso Social y la Revolución Ciudadana, en esta fusión que han hecho, es un partido joven. La pregunta es si ya están preparados para asumir la responsabilidad en el 2021 de recuperar la patria y dar un vuelco al país. Hemos venido preparándonos desde que se concretó la alianza primero, el acuerdo, y obviamente luego de... Llámala, por favor. Luego de la fusión que se concretó en septiembre del año pasado, hemos venido trabajando, fortaleciendo el movimiento justamente para estar lo mejor preparados posibles para enfrentar ese gran reto, pero definitivamente creo que en este momento no debemos estar solos, sino hacer una apertura a ese gran frente, a esa de unidad y por la esperanza, porque en este momento, como les digo, la afectación es a todo el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, el liderazgo es claro por parte de Rafael, pero existe la apertura para esta convocatoria de movimientos, de partidos que tengan línea fin, ideológica, progresista, o no, porque no todo el mundo hace política proselitista, pero todo el mundo quiere saber cuáles son sus opciones. Y comparar. Vamos a ir con todo, porque tenemos la absoluta confianza y la absoluta certeza, sobre todo, convicción de que estamos del lado correcto de la historia, de que nuestro proyecto es un proyecto a favor del pueblo ecuatoriano y que por esas obras, por las pruebas que ya han podido constatar, vamos a tener el respaldo de la población y se siguen sumando movimientos, se siguen sumando frentes, gremios, asociaciones, federaciones, que no son activistas políticos como tal, sino gremiales o sociales, que han dicho queremos ser parte. Y así estamos fortaleciendo todo este frente para encarar esas elecciones en el 2021 y dar un mensaje claro de que la mayoría del pueblo ecuatoriano quiere oportunidades, quiere inclusión, quiere equidad y quiere construir su propio desarrollo, su propio futuro. Y Manel, te tengo que dejar porque a las 13:20 tengo un turno. Acá tenemos que sacar turnos para que nos atiendan en algunas instituciones. Tengo que salir corriendo. Pues le agradezco enormemente estos minutos. Quedamos pendientes para la conversación. Sí. Con todo gusto. Con todo gusto, te mando un abrazo y a todos los que siguieron la entrevista, mil disculpas por tener que retirarme, pero con todo gusto nos ponemos de acuerdo y nos volvemos a enlazar en una próxima ocasión. ¿Okay? Un abrazo a todos. Pasen bien.